Aquí en Boicaguazú, Ateneo, Iwi, Oñaco, Apero, Guatá, Jinacopi, Jarebe, Boejara, Raimundo, Sabina, Jorge, Caray Luis, Abey, los de sacaron jóvenes, imagino mi baño potía, que ellos han ahí sobre árabe, ya güero mantana zapatú, apica tu talla y purú, abey, ao, nate coteín, pero ao cate, ao poná, esa y no, pero guatá, mago, oñemo potín baite. Esta va a ser la parte del recorrido por los senderos que tiene la propiedad del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní en Boicaguazú. Kilómetro 192, viniendo de Asunción con destino a Ciudad del Este. Allí hay un cartelito que dice San Blas. Y allí hay que entrar hacia la derecha. Un buen trayecto, está empedrado. Y la otra parte de camino de tierra que se puede transitar sin problema. Hay que, repito, venir preparado, no traer ropa, traer ropa deportiva si se puede, calzado deportivo. Pese en la ata pi o en ave, hoy está huirado por la jeiva, ave, tendrán por valle, pero aire puro, árboles por todos lados. Creo que la experiencia va a ser muy interesante y queremos que cada director, cada directora ya tome como un compromiso de venir por lo menos una vez en el año a visitar este hermoso predio de 17 hectáreas. Ahora totalmente limpio ya acá un sendero, gracias al trabajo de nuestro querido director, el doctor Raimundo Cañete, quien está preparando totalmente el lugar, un lugar hermoso que en este momento se está acondicionando para recibirles a todos ustedes. Estamos caminando, tratando de llegar en un momento más a la zona donde está el arroyo. Estamos en Boicaguazú, en la propiedad del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. Hermoso lugar. Apeyayo Yujuta, Jina, con Arapocoño Uabe, 22 de octubre, sábado 22 de octubre, el gran encuentro en Boicaguazú. A veces esa Jina va a tener tembetari, a veces tener tembetari, Jina, pensaban va a esa guajina. A peare jeguaña de ella recogeta, te digo, a ver, es una vegetación única. Todo está preparado para recibirle a los directores, a los profesores. Tu chamba es ella recojo, a ver. Pegueruana catuetebe repelente mía. Ñati un ya yo justo digo, a ver, tu ságina. Mi iñembiaji y mi are jeguajina. A ver, angape yo que na peberu mi va peñangare cojan a pende ahí. Vuelvo a repetir, ropa de calle, ropa deportiva si se puede, zapatos deportivos si se puede, porque vamos a caminar por este hermoso sendero que ya el profesor Raimundo Cañete, quien es nuestro encargado acá en general de lo que es esta propiedad en Boicaé, se encargó de preparar. A ver, guatar o jojina. Estos son los senderos ya hechos, ya preparados. En este momento todo limpio, esperando la venida de las distintas delegaciones. Ave, este es el arroyo Boica. Esta es una profesor. Boica, Boijera, Pepe, examen, estoy sapona. A pesar Javi, anga, hoy no me penda, usted oye, pues, oye, pues, cuando tú sabes, nada, y este viroreina, go. Pese no va a ser potín baite. A esa bañemos potín baite, go. A ver, tendane por nada. A penduta mi vira cuera o pura jeiva. Pese vamos a ver, añembo ya me voy a catuta, y na pejendo mi ubecueo, a peje amigo, a ver, coja y na pe isiri. Y ande ya recoja, 800 metros de arroyo.
Pero me dice que a poco a ver. Estamos acá en Boicaé. Este sábado 22, el gran encuentro de las regionales del Ateneo. Ha pasado un hermoso día en Boicaé, Caaguazú. En este hermoso lugar vamos a encontrarnos este sábado. Este es otro sendero en la propiedad del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní en Boicaé, Caaguazú. Aquí vamos a estar el sábado, este sábado 22, recorriendo, conociendo lo que es la naturaleza, así en su estado natural. Prácticamente aquí no se tocó nada, gracias al trabajo de nuestro querido profesor Raimundo. Esto se está cuidando. A veces en Mambay, el lecho, tenemos plantas de tembetarí, están los isipó. En este momento estamos bajando. Este va a ser uno de los senderos, uno de los últimos que vamos a recorrer ese día, que nos conduce a una zona extraordinaria. Un ecosistema que el Ateneo tiene acá, que está en la costa del arroyo en Boicaé. 800 metros de arroyo. Estamos descendiendo y vuelvo a repetirles a todos, venir bien preparados, ropa deportiva, zapatos deportivos. Y catuan, ese abe ya es sapona, ya guatata y nada. Allí cuata mi tendrá y pona allá coabe. Esto nos conduce al sector que le decíamos probablemente más interesante, donde tenemos los ibú. Acá estamos llegando. Este es un ecosistema perfecto, algo único en la naturaleza, donde tenemos las nacientes de agua. Aquí están viendo ustedes una de ellas, el agua que nace en esta parte. Allí van a ver ustedes cómo va saliendo el agua. Se va o pupú, o siempre a ver las plantas grandes de los amambay o amambay en y esto va finalmente y desemboca en el arroyo en Boicaé, que está acá pegadito, acá donde estamos. Vuelvo a repetir, un lugar que vale la pena, un lugar hermoso que el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní tiene, y que ahora en la post pandemia vamos a invitarles a todos, a ustedes con sus alumnos, a que puedan venir. Peñen Bosaco y que nada. A Yayuyujupaco Arapocoy, 22 de octubre, aquí en Boicaé, Caaguazú. Les esperamos a todos. Boicaé, Caaguazú, propiedad del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. 17 hectáreas. Este sábado vamos a estar acá, vamos a hacer un encuentro de integración. Es un encuentro que es ambiental y que es cultural, para que no sea una cosa muy formal. Vamos a incluir solamente 2 conversaciones. Ni siquiera van a tener el carácter de conferencia, sino que una conversación sobre el tema que nos interesa a todos, la transformación educativa desde la mirada nuestra del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, y también con la presencia de nuestro querido embojara Carlos Ferreira, también la mirada de la academia a todo este proceso que se viene desarrollando en la educación paraguaya. Este es el predio. Aquí tenemos una especie de joya que estamos guardando, una construcción antigua, ¿verdad? El techo KPI, el ranchito, que tenemos nuestros tacuatí, nuestros tacuaratí enormes que están viendo ustedes acá, en 4 o 5 partes. Tenemos una entrada ya, en este caso totalmente arreglada. Tenemos acá nuestros horcones, nuestros postes, perdón, para marcar de nuevo el lindero. Hemos construido para nuestros cuidadores que están acá un hogar nuevo, que es el que están viendo ustedes allí, ¿verdad? Ya vamos a cambiar, y en este momento para el día sábado estamos también preparando bajo techo. Es un tinglado
ya construido por el Ateneo hace muchos años, que es un espacio cubierto, el techo de chapa, y ustedes ven en este momento se está haciendo la alisada de esto, todo preparado. Va a estar muy bien, ya preparado para el día sábado. Tenemos dos piezas que en este caso una vamos a destinar a la biblioteca, y acá ya tenemos inclusive un letrero que mandamos preparar. En la otra pieza que ven ustedes allí al lado va a estar el museo, biblioteca y museo, que ese día vamos a cargar con la ayuda de ustedes. Esa va a ser la idea de ese día de encuentro. Tratar de que ustedes puedan organizarse periódicamente con sus alumnos. Lo ideal es que esto se pueda usar por lo menos una vez al mes en adelante,